Hola a todos. La píldora de hoy la vamos a dedicar al estudio de la estructura métrica de los textos que analizamos el día pasado. Vamos a empezar por el monólogo de Clarín de La vida es sueño. Lo primero que apreciamos cuando cogemos este texto es que los versos tienen una duración determinada. Esto es el cómputo silábico. Es lo primero que tenemos que abordar, porque ahí sabremos la cantidad de sílabas que hay dentro de ese verso. Por lo tanto, nos dará idea de si es un verso de arte mayor o de arte menor. Arte mayor cuando es de más de 8 sílabas y arte menor cuando es de menos de 8 sílabas. Este cómputo silábico también nos ayuda a desentrañar qué estrofa hay dentro de esta estructura versal. Y para eso nos ayudaremos también de la rima, que es el final de los versos, cómo riman entre sí, y de la repetición de esa estructura de rima en bloques. En este caso, analizando el texto de Clarín, vemos que hay una estructura que se repite indefinidamente. Riman los pares en asonante. La rima asonante es cuando solamente riman las vocales y la rima consonante cuando riman vocales y consonantes. En este caso es rima asonante. Por lo tanto, veremos que la estrofa que está dentro de este texto, en la que está organizada este texto, es un romance, que es una serie ilimitada de versos octosílabos en los que los pares riman en asonante. Esta estrofa, el romance, es muy habitual en los textos del Siglo de Oro y a la hora de interpretar los textos escritos en romance nos da una gran libertad a los actores, porque al solamente tener con rima los versos pares no tenemos la responsabilidad de estar intentando no huir de esa sonoridad que tienen los textos cuando la rima se repite, digamos, o se organiza en cada uno de los versos, ¿no? Eso nos permite una cierta tranquilidad porque en otro tipo de estrofas tenemos que luchar contra ese soniquete, esa musicalidad que tienen los textos de por sí y que nosotros tenemos que acercarlos al espectador de una manera orgánica y sin que esa rima pese sobre el oído del espectador, porque a veces pudiera ser un poco, bueno, como fuerte, ¿no? como demasiado sonora, por decirlo de alguna manera. Todo esto que estamos hablando sé que todos lo sabéis, porque lo hemos estudiado bien en el instituto, bien en el colegio, pero como pasan los años y muchas veces se nos olvida, permitidme que sea un poquito pedagógica con esto, porque creo que así vamos dejando como todos los pasos claritos para avanzar. Una parte importantísima de estos textos, como acabo de decir, es la musicalidad. La belleza que tiene que ver con la musicalidad de los textos ya los tienen los propios textos. Muchas veces cuando abordamos personajes en verso pensamos que tenemos que apoyar o que hacer presente esa belleza de la palabra, esa sonoridad, esa música, esa acentuación. Y yo creo que es mucho mejor que no abundemos en eso porque ya está en el texto. Entonces es mucho mejor que busquemos la manera de hacer orgánico cada una de las circunstancias métricas que nos propone este texto. Por ejemplo, para la interpretación siempre es una cosa, digamos, un fantasma el tema de la pausa versal. Es el gran dilema muchas veces a la hora de abordar interpretativamente estos textos. La ortodoxia diría que los textos tienen que parar a final de cada verso porque están escritos así, pero afortunadamente tenemos unas cosas que se llaman encabalgamientos que nosotros podemos unir en muchos casos, en otros no, la continuidad de un verso con otro para así dar fluidez al sentido y que se transmita al espectador de una manera más orgánica o más contemporánea. Y ahora viene la pregunta: ¿cuándo se puede o no se puede encabalgar? Como la estructura de estos textos tiene una base rítmica, musical, por ejemplo, aquí en este monólogo es que tiene un verso octosílabo de 8 sílabas,
Nosotros, nuestro oído, tiene que recibir 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Pasa una cosa, si hay un verso que termina en vocal y el siguiente verso empieza en vocal, si nosotros encabalgásemos esos dos versos para una continuidad de sentido, musicalmente la última vocal y la primera inconscientemente se nos unirían, formando una sinalefa, que es la unión entre dos vocales. Entonces, auditivamente ya no oiríamos 8 más 8, sino 8 con sinalefa con más el verso siguiente, en realidad no se nos queda en 16 sílabas, sino en 15. Por lo tanto, en ese caso sí que tendríamos que hacer una pausa versal. Luego veremos que las pausas versales nos ayudan a potenciar estados del personaje. No son un impedimento o un incordio para nuestra interpretación. Os voy a poner un ejemplo. Ejemplo de sinalefa dentro del verso. En una encantada torre, si nosotros tenemos en una encantada torre, nos salen 9. Hemos dicho que es un verso octosílabo. Por lo tanto, la vocal, la A de una más la E de encantada, la unimos en sinalefa y auditivamente sonaría en una encantada torre, por lo que sé, vivo preso. Oiríamos 8 más 8, no 9 y luego 8. Eso dentro de los versos, porque el objetivo es conseguir siempre el cómputo silábico. Y luego, en el ejemplo que estábamos buscando para el encabalgamiento, tenemos... Ay, ¿dónde os había buscado yo uno? Ah, aquí está. Quien me hace compañía aquí, si a decirlo acierto, eso sería 8 más 8. Si yo en cambio hago un encabalgamiento, oiríamos, quien me hace compañía aquí, si a decirlo acierto, ya no serían 8 más 8, porque estaríamos haciendo una sinalefa entre la A de compañía, final de verso, y la A de aquí, principio de verso. Por lo tanto, esa pausa la utilizamos, como os vuelvo a decir, como intención de personaje. Quien me hace compañía aquí, si a decirlo acierto, la intención puede ser la que vosotros queráis. Esta que estoy haciendo yo ahora es para justificar este momento. Pero eso nos permite que la estructura del verso suene el octosílabo, suene la partitura que está planteada por el autor, por el dramaturgo. Otro de los momentos en los que no deberíamos encabalgar es cuando el verso termina en palabra aguda. Sabemos por nuestros estudios de hace años que las palabras agudas a final de verso suman un tiempo más, un más uno, como solemos decir. Esto es porque la propia palabra, al tener el acento en la última sílaba, tiene una especie de eco, resuena más allá de la propia sílaba. Y eso también lo respetamos para añadirlo a la partitura musical que nos está proponiendo ese verso. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si llaman santo al callar, si llaman santo al callar, tenemos 8. Diréis, pues ya está, perfecto. No, porque callar es una palabra aguda, por lo tanto le tenemos que sumar un tiempo más. ¿Qué tendríamos que hacer? Para arreglar el cómputo silábico, tendríamos que hacer una sinalefa entre santo al. Y así quedaría, si llaman santo al callar, si llaman santo al callar, 7 más 1 del agudo. Y ese eco, esa pequeña sensación de que la palabra termina de sonar, tenemos que respetarla. Por lo tanto, no podríamos encabalgar directamente con el verso siguiente. Tendríamos que dar espacio a esa sonoridad. Vamos a pasar al monólogo de Casandra, del Castigo sin venganza, para ver la estructura que tiene este texto. Vemos que hay unos versos, una estructura de rima, ¿os acordáis?, que se repite en bloques. En este caso podemos ver que se repite el primero, el tercero y el quinto. Y luego se vuelve a repetir primero, tercero y quinto. Primero, tercero y quinto.
Por lo tanto, estamos ante una quintilla. La quintilla es una estrofa menos usada que otras como el romance, como hemos visto, o como la redondilla. Pero se dice que la quintilla, cuando la redondilla no puede encerrar todo lo que necesita decir el personaje, pasamos a la quintilla. Y además la quintilla es una estrofa muy libre. En este caso tenemos la rima A, B, A, B, A. Es decir, riman 1, 3 y 5, riman los impares y luego los pares. En consonante, con rima consonante. Pero esta estructura cambia muchísimo, puede ser A, B, A, B, A y luego puede cambiar a cualquier otra combinación de estas dos letras en minúscula siempre, cuando son de arte menor, siempre las ponemos en minúscula y cuando son de arte mayor en mayúscula. Y por eso es una estrofa realmente muy juguetona, que nos está contando mucho de lo que le está pasando aquí a Cassandra, que ya vimos el otro día. Os voy a poner algún ejemplo también, por ejemplo, con sinalefas necesarias en versos que terminan en agudo, para hacer ese cómputo silábico del que estábamos hablando. Entre agravios y venganzas anda solícito amor después de tantas mudanzas, sembrando contra mi honor mal nacidas esperanzas. ¿Veis que en amor y en honor hemos dejado una pequeña suspensión para que esas R's suenen maravillosamente y podamos seguir impulsando el verso siguiente?